Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en el nuevo webinar sobre la licenciatura en Educación Básica Primaria. Somos un equipo de profesionales de la Universidad de La Salle que les da la bienvenida a todos ustedes. Muy buenos días, o buenas tardes, o en el momento en que ustedes nos están viendo. Estamos aquí el profesor Mónica, la profesora Mónica Triana, la profesora Olga Lucía Bejarano, el profesor Alejandro Gómez, y estamos dispuestos a compartir con ustedes algunos minuticos para que nos conozcamos mejor y podamos ver cómo es que la Universidad de La Salle prepara para todos ustedes, ha preparado para todos ustedes este programa de estudios en modalidad virtual. Profesor Alejandro, profesora Mónica, profesora Olga Lucía, bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días, estimado profesor Jairo. Darle la bienvenida a nuestro equipo, la profesora Mónica Triana y la profesora Olga Lucía Bejarano, de parte de la Facultad de Ciencias de Educación y la Universidad de La Salle. Abrimos este espacio para que conocieran nuestro programa. Es uno de los programas pioneros en modalidad virtual de licenciatura en Educación Básica Primaria. Es un programa que tiene gran privilegio, especialmente para nuestros futuros docentes y formadores. Tiene un perfil especial para líderes en el campo de la pedagogía, metodología de enseñanza, pero también tiene un componente muy especial sobre la didáctica, la lúdica y la educación inclusiva. Por eso el día de hoy vamos a centralizarnos en temas que son muy importantes para nuestro país, que son pertinentes para las regiones y especialmente para nuestra comunidad educativa. Esa comunidad educativa que hace parte de nuestras poblaciones que requieren más atención, más recursos y todo nuestro conocimiento y trayectoria para llegar allá y garantizar esos proyectos de vida. Entonces, iniciemos, profesor Jairo. Nuevamente es un gusto y invitamos a todos nuestros participantes a que estén reflexionando, pensando, pueden realizar sus preguntas en el chat, pueden realizar sus aportes o reflexiones. En algún momento nosotros vamos a abrir ese espacio para escuchar y contestar cualquier tipo de inquietud. Adelante. Sí, profesora Mónica, profesora Olga, damos también la bienvenida a Francia, a Harold, a Julio, gracias por acompañarnos, gracias a Mari, gracias a Oscar también por estar acá con nosotros, allí en el detrás de cámaras. En este espacio entonces compartiremos acá con la profesora Mónica, con la profesora Olga, acerca de algunos aspectos relevantes que veremos también dentro del programa de licenciatura en Educación Básica Primaria. ¿Por qué razón es importante estudiar en este momento esta licenciatura y qué es lo que podrían encontrar nuestros estudiantes en esta licenciatura en modalidad virtual? Ahora en tiempos de confinamiento, ¿por qué es pertinente responder a las necesidades de nuestra sociedad, de nuestro contexto, con una modalidad virtual, con una licenciatura en la Universidad de La Salle, con la experiencia que tenemos aquí en el programa? Por eso le damos la palabra acá a la profesora Mónica, a la profesora Olga. Bienvenidas, profesora Mónica, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir este espacio tan importante para todos los presentes y espero compartir con ustedes un poquito de la experiencia que les podría dar un panorama muy amplio respecto a la licenciatura en básica primaria, pero sobre todo a lo que en Colombia y en el mundo transversaliza el eje de la formación y es esa utopía de la educación para todos en la escuela a través de una educación inclusiva, y eso incluye literalmente todos los ejes de formación, las etapas del desarrollo y los procesos, como en este caso los de básica primaria. Gracias, profesora. La educación inclusiva, ¿por qué es importante? ¿Por qué está transversalizada aquí en la licenciatura? ¿Por qué es importante en este momento? Porque básicamente los principios o el principio fundamental de la educación inclusiva es una educación para todos. Y en este marco es reconocer la diferencia, es decir, que todos los seres humanos somos diversos, somos distintos, y en esa diversidad tendremos que encontrar la riqueza que me demanda en mi rol docente, en mi rol administrativo, en mi ética profesional, brindar el servicio educativo más que un servicio, darle los apoyos y los requerimientos que requiere este proceso acorde con las características que presenta. Muchas gracias, profesora, muy amable. Somos todos suyos, la escuchamos. Perfecto. Bueno, profes, básicamente parto de la generalidad de comprender la educación inclusiva desde lo que no es educación.
educación inclusiva. A veces cuando visualizamos todo lo que no corresponde, nos queda un poco más claro comprender hacia dónde va el camino de la educación. Colombia lleva ya varios años trabajando estos procesos. Encontramos en las aulas niños con condiciones diversas, características distintas en la primera infancia, en la básica primaria, en la educación media y en la educación superior. Incluso en el campo profesional compartimos con compañeros cuyas condiciones son diversas, no solamente por una condición física a lo que se ha arrojado la inclusión, que es la discapacidad, sino también por características culturales, características de etnia, características de lengua, que hacen que todas las poblaciones sean diversas. Y nosotros, los profes que estamos en la escuela, pues nos encontramos con toda esta diversidad en el aula. Entonces, la educación inclusiva parte de otra premisa, y es que la inclusión y la equidad son un proceso permanente, no son procesos que se dan al momento en que el estudiante llega a mí, sino que yo como docente lo visibilizo y la institución, el sistema, la evaluación y todo el ministerio, por decirlo de alguna manera, se prepara o más bien está dispuesto a atender este tipo de procesos. Por lo tanto, no debemos limitar la inclusión solamente a estos términos que me permito mostrarles en la presentación, que parten de esa transición de necesidades educativas especiales, que era lo que antiguamente se venía trabajando con los procesos de integración, y que ahorita estamos en esa transición hacia esa equidad desde la inclusión y desde una educación para todos. La inclusión no es un enfoque, tampoco es una norma como tal, es una política educativa. Luego va más allá de un decreto, va más allá de mi vocación, querer aportarle a los procesos, sino desde mi función y mi ética profesional, mi responsabilidad en la planeación, en la organización de los contenidos, en las adecuaciones y sobre todo en los apoyos que requieren estos procesos. La inclusión educativa trasciende la educación educativa. ¿Por qué y cuál es la diferencia? La inclusión educativa me nombra o me responsabiliza a la escuela y al aula. La educación inclusiva me responsabiliza a todo el país, me responsabiliza el sistema, me responsabiliza los directivos, la escuela, el docente, el aula, la familia y todo el contexto que desde allí emerge dentro de la institución, pero partimos de que no es una responsabilidad individual, sino una responsabilidad social, educativa y de todo el país. Otro paradigma que quiero que rompan un poco allí es que la inclusión solo aborda procesos de discapacidad. No solo de discapacidad, discapacidad es una de todos los grupos poblacionales y ese gran abanico que nos emerge allí de grupos de atención educativa diferencial, pero que nos apunta a una atención educativa para todos. La educación especial trasciende también y de alguna manera mueve el sistema entendiéndola como una educación segregadora, pero entra al sistema educativo, es decir, requerimos la educación especial, requerimos educadores especiales, requerimos profesionales y equipos interdisciplinarios que aporten y que engranen a todos los procesos dentro de la escuela, pero esta educación especial se ingresa al sistema educativo y luego demanda entonces que para que un colegio tenga todos los procesos necesarios para dar respuesta a estos procesos formativos, pues necesariamente tienen un valor agregado, y es lo que ustedes, profes, van a encontrar en la básica primaria dentro de sus procesos, como los docentes de apoyo, el grupo de orientación, los jefes de área, que todos giran en torno a, digamos, en el marco de los consejos académicos y demás, brindar estos apoyos y estos ajustes razonables que requieren los procesos. Básicamente hasta allí, digamos que entra la educación especial y que, dime. No, sigue. Profesora Mónica, algo interesante que nos gustaría preguntarle es,
¿por qué se ha caído en ese mito de que la educación inclusiva solamente se resuelve con el acceso, ¿sí? a las diferentes instituciones, o solamente se resuelve es con generar o dar unos recursos muy necesarios y ya se resuelve ese problema de la educación inclusiva? ¿Por qué se ha caído en esa gran dificultad? Usted nos acaba de mencionar que eso no es ni inclusión ni equidad en la educación, es un proceso permanente, ¿sí? Que impacta en toda nuestra comunidad educativa con los diferentes actores, pero ¿por qué se cae en ese mito, como lo decíamos, de que solamente con la accesibilidad se da respuesta a esa problemática? ¿Por qué se entiende eso? ¿O cuál ha sido como ese problema que tenemos? Porque en la política pública como tal no lo tenemos muy bien establecido y hay zonas o comunidades vulnerables que no cuentan con ese acompañamiento, no cuentan con los profesionales idóneos, no cuentan con la infraestructura y esos recursos. Bueno, en el marco histórico que lleva nuestro país en este recorrido, iniciamos con los procesos de integración y la integración daba esa opción, el acceso, pero digamos que queda un poco en permitir que el niño asista unas horas a la escuela. No se prepararon los equipos, no se contó con ese gran presupuesto que implica además preparar todas las disposiciones y los profesionales. Y estamos en esa transición, estamos en esa transición de la integración hacia la inclusión. Generar estos procesos implica capacitación, implica formación, implica además de normativa posibilitar esos accesos que usted mismo nos está planteando en regiones donde desafortunadamente hasta ahora se está pensando cómo se van a abrir las escuelas para estos procesos. Y creo que el eje coyuntural que estamos viviendo ahora con nuestra situación de contingencia y demás, mostró también que incluso no estamos preparados todos para atender a todos. Y mucho menos estamos preparados para tener poblaciones en estas condiciones. Pero en perspectiva y positivamente, pienso que también hemos dado un avance que hay que valorar un poco. Sí nos hace falta mucho. Uno de los grandes errores que se han cometido en estos procesos es delegarle la responsabilidad exclusivamente al docente que tiene los niños en esas condiciones. Y ese es un error que no podemos cometer institucionalmente, es una responsabilidad de todos. La formación es permanente, la capacitación debe ser permanente. Uno encuentra en las aulas compañeros muy juiciosos, también encuentra compañeros que se quedaron con su título hace 25 años y resulta que estos procesos demandan todo el tiempo capacitación, todos los procesos en educación demandan capacitación, actualización, entonces hasta ahora estamos viendo un poco esa manera de entender que no es mi responsabilidad como educadora especial, sino que es responsabilidad de todos los docentes que compartan y que enseñen en ese grupo donde está este proceso. Y para allá vamos, profes. Nosotros contamos con aulas de apoyo a nivel distrital y algunos, digamos, capitales cuentan con estas aulas especializadas, pero desde el 1421, el decreto de 2017, digamos que la proyección para que los niños van a ingresar a las aulas de todos los docentes. Luego, todos los docentes debemos prepararnos para recibir esos apoyos y progresivamente estas aulas a mediano plazo tenderán a desaparecer en la medida en que los niños se incluyan en todos los procesos formativos de inclusión, ¿no? O sea, eso que teníamos, muchas gracias. Eso que teníamos algunos años, y ahí incluyó a la profesora Olguita, que era un profesor de lengua de señas o algún asistente de lengua de señas que estaba dictando la clase junto con el profesor de la disciplina. ¿Ya eso no es posible o debería ampliarse? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo es? Bueno, lo que pasa es que ahí sí hay una diferenciación importante y es el tema lingüístico. Entonces, ese ejercicio que hace la profesora Olga Lucía de enseñar en la secundaria o en la básica o en la media que los estudiantes entran con el servicio de apoyo, en este caso el intérprete, eso ya se está dando. Ellos están incluidos en aulas con 35 oyentes más el grupo
grupo de estudiantes sordos y su apoyo mediador comunicativo es el intérprete. Estas aulas de apoyo especializadas están jugando un rol importante en la básica primaria y es allí donde los niños inician su proceso de aprendizaje de la lengua e inicia su proceso, digamos, de partes pedagógicas para que se encuentren con toda la disposición, preparación, requerimientos, equipos profesionales y demás que los preparen realmente para la vida real, que son esas aulas donde la mayoría lingüística no son usuarios de su lengua materna, que es la lengua de señas, pero que les dan unas bases también a ellos para poder afrontarse al mundo desde su idioma y desde su segunda lengua y comprender, digamos, todas estas dinámicas. El tema es que yo estoy en un aula especializada para niños sordos, en todas mis clases son bilingües, son en lengua de señas, pero si un papá decide que el colegio más cercano a su vivienda es el más viable porque economiza tiempos de desplazamiento y me retira a mi niño, la institución en la esquina de su casa está en la obligación de recibir a este estudiante. Luego, si en mi aula tengo 12 estudiantes, 12, y a mediano plazo me quedan 3, pues el parámetro del aula por normativa va a tener que cerrar. ¿Ves? Y se agregan todos esos procesos. Pero digamos que en el campo de los sordos es la última opción. Pero en el campo de la discapacidad intelectual, de la discapacidad sensorial, como la ceguera, sí es más rápido que se desarrolle este proceso de selección de la institución. Ahora, lo que tenemos que hacer, profes y profes que entran a ser parte de estos procesos formativos es trabajar muy bien con padres de familia y demostrarles que estos equipos y estas aulas son apoyos en formación básica que se vuelven los pilares para que puedan trascender esas aulas grandes de inclusión, ¿sí? Y digamos que para eso van a tener el resto de la vida, van a estar inmersos en este mundo real, pero estos apoyos y estas preparaciones básicas sí van a ser cruciales en sus primeros etapas de desarrollo para que puedan desenvolverse de una manera más clara y efectiva dentro de los procesos de inclusión ya en educación básica y media. Y eso pues implica, profes, esa integración. Profesora Mónica, sí, algo que tú mencionaste sobre los procesos de formación en educación básica, educación secundaria y otro tipo de niveles de educación, que queríamos hacerte la pregunta es, en el programa de nosotros contamos con práctica pedagógica en 6 diferentes niveles, que le permite al estudiante desarrollar iniciativas, proyectos que estén enfocados a dar respuesta a esas problemáticas de la comunidad educativa y problemáticas a nivel de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál de los nuevos modelos pedagógicos o cuáles de esas estrategias de aprendizaje o estaríamos hablando de ambientes en esta situación actual de la pandemia, ambientes virtuales de aprendizaje o escenarios de diseño de recursos educativos, cuáles serían esos primero, ¿cuáles serían esos recursos experienciales para la formación de nuestros estudiantes y especialmente que de nuestro docente pudiera generar proyectos de alto impacto? Pero también, ¿cuáles serían esas metodologías o estrategias claves o pertinentes para que eso sea, esos procesos lleguen a un resultado exitoso de aprendizaje? ¿Sí? Tenemos modelos tradicionales de hace un poco más de 20 o 30 años, hay ahorita modelos pedagógicos emergentes, pero ¿qué se le está apostando actualmente en educación básica? ¿Cuál sería esa apuesta que deberíamos pensar? No solamente en ambientes de aprendizaje o experiencias significativas. Es importante que nuestros estudiantes, nuestros equipos de trabajo puedan tener prácticas fuera del aula de clase o puedan ellos tener otro tipo de interacciones. ¿Cuál serían esas pedagogías emergentes o didácticas? Bueno, pues desde el campo de la formación en términos generales y a partir de estos procesos actuales que estamos viviendo,
en el marco de estas prácticas que tú denominas emergentes, la innovación y el uso de las tecnologías empieza a jugar un rol, o bueno, ha venido ya hace rato, pero ahorita se evidencia un rol crucial en los procesos formativos. Y es que básicamente sigue siendo o sigue, digamos, manteniéndose prioritario el valorar al estudiante y el comprender que el estudiante no es esa tabula rasa que nos dice la educación tradicional, sino que de él hay una robusta experiencia que yo debo conocer, debo tomar como esa línea base y debo convertirla en mi plan de trabajo. Es decir, que esto nos vuelve un poco innovadores en términos del uso de apoyos y herramientas didácticas que nos puedan permitir realizar estos procesos. Luego, la mirada de pedagogías activas, de pedagogías donde el niño o el estudiante es el que interactúa sobre los procesos y yo los oriento, no lo dejo que aprenda per se por sí solo, pero sí soy ese eje que orienta todos esos procesos, pues digamos que me exige y me demanda a mí como docente ser conocedor de, insisto y vuelvo al tema de la capacitación y la formación docente. Yo puedo ser licenciado en básica primaria, pero debo tener conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas, el uso de el trabajo basado en aprendizajes o basado en problemas. Debo saber cómo formular un proyecto, debo comprender cómo encamino a mis estudiantes por grupos de trabajo que les permitan desarrollar capacidades y habilidades incluso en el marco científico. Entonces debo entender que con mis estudiantes puedo formar semilleros con grupos específicos en una disciplina puntual. Y eso pues exige, por supuesto, lo que tú planteas, que un profesor esté en capacidad de desarrollar objetos virtuales de aprendizaje para interactuar con estos procesos, que el estudiante, que el docente pueda generar escenarios inclusivos quiere decir escenarios pensados en diseños de aprendizaje puntuales, pero que me permitan la participación de todos en el marco de un diseño universal. El objeto, comprender que de ahora en adelante va a ser parte de nuestra realidad esa modalidad de learning, que si bien yo puedo capacitarme virtualmente, el ejercicio de mi profesión en estos campos, en la básica y en lo que el Ministerio está denominando participación intermitente, pues me hace una modalidad de learning, es decir, que voy a tener que hacer uso de recursos interactivos que también me posibiliten ese proceso. Y, por supuesto, pues ambientes virtuales también que me permitan esa modalidad. Lo que sí es cierto es que ya el panorama de tener 40 estudiantes en un aula y el tablero ya es obsoleto. Nosotros, y por la misma dinámica de las poblaciones actuales, los mismos estudiantes nos demandan también, digamos, procesos de planeación con clases participativas, con clases con el trabajo cooperativo o colaborativo, que es crucial, donde ellos aprendan también a valorar y interactuar las relaciones y los aprendizajes y los conocimientos de sus compañeros, donde el juego de roles también presente allí un escenario o una oportunidad importante para este ejercicio de formación y de aprendizaje. Y aprendizaje. Profesora Muy Mónica, interesante. El profesor Jairo está que se pregunta, eso no, es lo que estoy escuchamos viendo y todos nosotros esto, lo escuchamos, me profesor salen Jairo. letreros, Sí, sí, es que estoy, interesante, muy bien. yo le comentaba con la profesora Olguita que estábamos trabajando en eso de las aulas de apoyo y lengua de señas y sí, eso ya no es lo único que estamos viendo dentro de la formación de licenciatura. Ya quien se forma como profesor no puede ser simplemente en un área disciplinar cerrando sus ojos a cualquier De otra cosa, acuerdo. sino que tiene que ampliar sus visiones al respecto. Y veía con lo que comentaba la profesora Mónica que dentro del programa, no es porque sea el programa, pero eso está contemplado, eso es lo que se está presentando. Cuando visitamos la página de la universidad, vamos por programas académicos, Facultad de Ciencias de la Educación, y allí en la Facultad de Ciencias de la Educación encontramos todos los programas que se están ofertando en este momento. Entonces, que están los pregrados, licenciatura en Educación Religiosa,
en español y lenguas extranjeras, en ciencias naturales y educación ambiental, en educación básica primaria, en lengua castellana, literatura y lengua castellana, y las 3 maestrías en docencia, didáctica de las lenguas y diseño. Y podríamos decir, mire, si yo quiero formarme, lo que está comentando la profesora Mónica, tengo que esperarme a terminar mi licenciatura y luego comenzar la maestría en diseño y gestión. Pero miren que cuando estaba viendo acá el programa de educación básica primaria, cuando hago clic ahí en el programa y luego hago clic en malla curricular, en la malla curricular aquí se me abre de una vez el programa y aquí veo dentro del programa que hay algunas materias que me permiten eso, didáctica de la comprensión, la producción textual, tengo diseño de ambientes y materiales para el aprendizaje, Exacto. evaluación educativa. Entonces, dentro del mismo programa, yo estoy teniendo esa formación complementaria que la profesora Mónica nos está comentando, y además tenemos la posibilidad de desarrollar algunos emprendimientos educativos y proyectos comunitarios que no me obligan a hacer lo que dice la licenciatura, sino precisamente si estamos en modalidad virtual, entonces aprender lo que me dicen de la licenciatura, pero aplicarlo de una vez a mi contexto, a lo que yo estoy haciendo. Entonces no es simplemente para cuando nosotros estudiábamos en la presencialidad, que teníamos que seguir un proyecto y esperar a hacer la especialización o esperar a hacer la maestría para formarnos en otras cosas, sino que de una vez dentro de la licenciatura y ahora pues en modalidad virtual con la experiencia de la Universidad de La Salle, podemos hacer eso que dice la profesora Mónica, y es formarnos en otras áreas y de una vez ir capacitándonos en la práctica con lo que necesitamos en cada proceso. No sé, Olguita, su merced, ¿qué dice de eso? Bueno, buenos días a todos. Mil gracias. Profesora Olga, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos a este cálido espacio de la Universidad de La Salle a todos. Muy orgullosa de ser parte del equipo de docentes de la Universidad de La Salle. Invitarlos a estos nuevos retos pedagógicos, educativos, investigativos y didácticos que plantea la formación de un docente que además de su formación disciplinar didáctica, tiene una formación humanista y de servicio social dispuesto a, pues, a dar alternativas de solución a niños, niñas y a diferentes personas que interactúan, como decía la profesora Mónica. A veces uno piensa que la educación infantil o la primaria es solamente para los niños con los cuales se interactúa, pero resulta que también hay unos actores fundamentales con los cuales se requiere interactuar, y son los padres de familia. Y más aún en este momento de confinamiento, donde digamos que ellos también ejercen un rol importante. Entonces, en ese sentido, la licenciatura en básica primaria proyectada desde la Universidad de La Salle, pues promueve la formación del docente como un sujeto de ser y de saber pedagógico, como un intelectual de la educación, quien tiene unos conocimientos y saberes, pero también es un sujeto, un ser que siente, que se emociona, que interactúa con las comunidades, que también requiere unos conocimientos específicos de las áreas, pues para dar respuesta a las necesidades formativas de los educandos desde lo disciplinar, pero que también tiene en cuenta los contextos, sus necesidades, los territorios, lo comunitario. Y en ese sentido, como decía el profesor Jairo y el profesor Alejandro, ustedes pueden evidenciar en la malla curricular cómo no solamente se está hablando de una disciplina como la literatura, la matemática, la ciencia, sino que también tiene otros componentes, como es el hecho de generar conocimientos desde el pensamiento crítico, desde la ciudadanía, desde la construcción de la cultura de paz. Y retomando lo que plantea la profesora Mónica, no solo porque esté en boom la educación inclusiva, sino porque es una necesidad formativa de los docentes actualmente, justo para dar respuesta a las diversidades de las poblaciones, y no solamente de aquellas poblaciones que antes se llamaban en una condición de discapacidad determinada. En ese sentido, pues es importante tener en cuenta que la formación también apunta a fundamentos de orden pedagógico desde las diferentes miradas de los modelos que se ponen al alcance de las poblaciones en el territorio, y que si ustedes tienen, digamos, la idea o la conciencia de trasegar allí, pues vemos que el recorrido es fundamental, porque hay una mirada de las didácticas generales hasta pasar por unas didácticas
específicas, y hay algo importante allí que también hay que tener en cuenta: la formación en procesos investigativos, que son desde los cuales actualmente estamos generando cambios, innovaciones y transformaciones. A veces pensamos que los investigadores están allá afuera o que es un proceso complejo, pero desde el hecho de mirarnos como docentes, podemos hacer una mirada retrospectiva e interpelarnos con los otros para poder construir algo que también actualmente está en auge, y en la Universidad de La Salle lo trabajamos mucho, y es la constitución de comunidades de saber o de comunidades profesionales, donde hay que hacer un trabajo necesariamente no en grupo, como estamos acostumbrados a veces, sino en equipo, donde permitimos la interpelación con el otro y donde hay una construcción en objetivos comunes. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener en cuenta nuevamente un cálido saludo, una cálida bienvenida desde la Universidad de La Salle, que se destaca por su formación disciplinar, pero también humana, de los seres humanos. Muchas gracias, profesora Olga. Como bien lo mencionábamos, nuestro programa de licenciatura en educación básica primaria, su modalidad es virtual, ¿sí? Con recursos específicamente desarrollados en nuestros espacios académicos, de tener también ese espacio para reflexionar y desarrollar todos los procesos del programa de educación básica. Pero también queríamos compartir con ustedes es que el programa cuenta con 6 diferentes niveles de práctica pedagógica. En otros programas o en otras experiencias, este tipo de espacio académico solo contempla 1 a 3 niveles. Acá nuestra práctica pedagógica está enfocada más a las iniciativas y propuestas y está directamente relacionada con el proyecto de investigación. Nuestros estudiantes, que algo que nos encanta es que ellos puedan poner en marcha todas sus propuestas a partir de las necesidades o intereses de sus comunidades, ¿sí? Que ellos puedan explorar en diferentes campos de educación y de formación. Lo mencionaba la profesora Olga Lucía, la profesora Mónica, los procesos de enseñanza-aprendizaje, los diferentes ambientes o escenarios para poder potenciar esto de desarrollo de propuestas de alto nivel. Importante que me gustaría preguntarles y a todos es, ¿por qué es tan importante la educación de la primera infancia, educación preescolar, y especialmente por qué es tan importante la educación básica? Porque la formación en nuestro país nos invita a que deberíamos enfocarnos en este componente, de acuerdo a las problemáticas que vivimos. Pero me gustaría preguntarles por qué es tan importante que estemos centralizados en este proceso de formación de educación básica. Profesor Jairo. Yo sé quién le tiene la respuesta. Cuénteme. La profesora Mónica ahorita nos estaba diciendo qué es lo que no tiene que comprender o limitarse la educación en estos momentos. Ella nos comentaba hace un ratico que había educación inclusiva y que la inclusión y la equidad en la educación es un proceso permanente, que no tenía que solamente tener estas cosas. Y además ahora nos dice qué es lo que sí debería tener, cositas específicas, elementos específicos que sí debe comprender la inclusión y la equidad. Yo creo que ella nos podría responder muy bien la primera parte. Y la profesora Olguita también la tiene preparada. Adelante, profesora Mónica. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Ok, es que me congelé un poco, pero desde que me escuchen ahí. Perfecto, nos escuchamos. Bueno, digamos que como su nombre lo indica, educación básica es crucial en el desarrollo de los procesos de cualquier ser humano. Nosotros debemos comprender que la primera infancia me va a permitir desarrollar procesos que, como bien lo indica, me van a preparar para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades y habilidades que se van a forjar y que se van a afianzar en la básica primaria. Luego es muy importante, profes, comprender que esa responsabilidad que tenemos los docentes en estas primeras etapas del desarrollo y en estos primeros procesos de vida, van a marcar para toda la vida el desarrollo del ser humano. Entonces, el principal argumento es que todas las bases que nosotros forjemos en estos primeros años de vida y en estos primeros etapas de desarrollo, pues por supuesto me van a demandar lo que el niño o la niña pues está
digamos, evidenciando en procesos un poco ya más maduros. Entonces, lo que sí debemos hacer y lo que sí tenemos que comprender, profes, es que en la básica primaria y ojalá en todos los niveles, pero particularmente en este escenario donde les insisto, los niños empiezan su desarrollo y ya no es una preparación, sino ya es forjar sus bases, sus pilares en educación, que sus dimensiones de desarrollo estén acorde en estos procesos formativos a sus necesidades, a sus intereses, a sus etapas de maduración, que es un precedente importante, pues nos hace a nosotros como docentes, digamos, otorgarnos esa gran responsabilidad de vida porque va a ser para todo el proceso de su vida. Entonces tenemos que generar procesos de equidad en educación inclusiva que me van a permitir comprender que es un proceso de formación permanente. Nosotros debemos reconocer y valorar todas las capacidades que tienen los niños independientemente de las características y eso me va a dar posibilidades formativas en estrategias que se van a volver ricas, van a ser diversas. Lo que les decía, el tablero ya queda un poco subestimado, no estoy diciendo que no lo usemos, es básico, pero no es lo único. Entonces, cuando yo reconozco esa diversidad, empiezo a desarrollar ambientes de aprendizaje distintos, unidades didácticas distintas, secuencias didácticas distintas, paso a comprender la característica que tienen los niños y eso me va a generar procesos de convivencia, de participación. Tenemos que garantizar todos los ajustes razonables que requieren los procesos en el marco de los derechos de los niños. Tenemos que reducir esas brechas de prácticas pedagógicas que me segregan al estudiante, que me etiquetan al estudiante, al contrario, tenemos es que darle la vuelta a la etiqueta y partir que eso que tiene el niño, pues me va a ser para mí una base importante en mi plan de trabajo. Y por supuesto, todos los docentes estamos encaminados para eliminar todas las formas de exclusión, de marginación, de disparidad, de vulnerabilidad, de desigualdad. Todos nosotros los docentes tenemos que garantizarle a los niños en esta etapa crucial de la vida que son tan valiosos como todos los seres humanos, para que así en perspectiva, pues nuestra sociedad sea una sociedad más incluyente, más permisiva, más amable, que tanto la necesitamos ahorita. Entonces, lo que tenemos que hacer, profes, es promover sistemas educativos que garanticen la inclusión y creo que es el valor agregado que tiene esta licenciatura porque no está esperando a que el docente encuentre la inclusión en el aula de su ejercicio profesional, sino que lo está preparando para encontrar esa diversidad y no solamente desde las poblaciones, sino como lo estaba planteando la profe Olga y los profesores Alejandro y Jairo, desde el uso de otras herramientas, desde el conocimiento del contexto, desde el trabajo con comunidades. Y eso me hace investigador. Cuando yo tengo una necesidad en un contexto y quiero darle una respuesta, pues necesariamente ya empiezo a indagar, a investigar, a tratar de resolver. Y eso pues nos va a dar favorecer oportunidades de aprendizaje en el desarrollo integral para todos, no solo en la básica, sino para toda la vida, pero en la básica es donde nosotros dejamos huella, profesor, donde marcamos el norte y el horizonte en oportunidad de aprendizaje con los niños. Y quería cerrar, mis profes, con lo que sí es la inclusión, que son todos estos grupos que ustedes encuentran acá, que no solamente es la discapacidad, sino como veíamos todos nuestros niños migrantes que tantos tenemos ahora en el aula, todos los niños que de pronto presentan alguna situación de enfermedad, que les marca ese proceso formativo, pero que nos voltea el rol y que tenemos que pensarnos, bueno, cómo se le enseña a un chiquitín que está la mayor parte de su vida hospitalizado y no jugando como los que tenemos nosotros en las aulas. Cómo vamos a trabajar con nuestra cultura afro, cómo vamos a valorar toda esa identidad con la que llegan cargados. Y finalmente, pues, entre otros muchos, nuestros niños gitanos, que bien o mal, todavía en las regiones encontramos una variedad importante de poblaciones que nos hacen ricos y diversos.
Entonces, profes, la inclusión es para todos los que nos están aquí escuchando, no es hacer un favor, ni es si queremos, no es eliminar parcialmente barreras, es brindar oportunidades en igualdad y en equidad para todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones. Y también para nosotros los maestros, es también darnos la oportunidad de aprender del compañero, de valorar lo que el compañero hace, como decía la profe Olga, de no trabajar en grupo, sino trabajar en equipo y valorar todas esas experiencias que nos van a permitir dar esa respuesta a todos estos procesos pedagógicos. Luego, la primaria es la base de todos estos procesos, profes. Muchas gracias, profesora Mónica. Queremos rápidamente con profesor Jairo darle la bienvenida a Rodolfo, está con nosotros, está con nosotros Andrea, está Mónica, también Cristian, pues saludarlos a ustedes por compartir este espacio con nosotros y bueno, bienvenidos. Muchas gracias. También queríamos darles ese afectuoso saludo. Ahora, profe Jairo. Olguita, ¿cuál es su respuesta? Bueno, además de lo que dice la profesora Mónica y algo importante que en el contexto educativo y pedagógico actualmente se está teniendo en cuenta y es una mirada apreciativa de quién es ese niño que tenemos allí, de quién es esa niña, es decir, con qué viene ese niño de su experiencia de vida, de su experiencia de casa, para generar un proceso importante a todo nivel que va desde la atención a la primera infancia hasta la educación superior, y es aquello que teóricamente se ha llamado unas transiciones armónicas, es decir, de generar unos pasos que sean con sentir significado, pero además de manera tranquila para que los niños y niñas los puedan transcurrir. En ese sentido, retomar lo que dice la profe Mónica de aportar al desarrollo humano de esos seres humanos que son el futuro de nuestro país y que son la generación de relevo de muchos de nosotros en la medida en que generemos esas transiciones y demos las bases en capacidades, habilidades de tipo artístico, porque lo corporal y lo artístico cobra un papel crucial en la primera infancia, así como de promover ambientes de aprendizaje para posibilitar interacción con textos y contextos que resulten asequibles a los niños y jóvenes y no complejizarle a los niños y niñas, no complejizarles la vida. E igualmente se cimentan muchas bases para los conocimientos en la medida que yo promuevo unas reflexiones, una resolución de problemas, unos ciertos procedimientos, unas bases desde los procesos de cada una de las áreas disciplinares, pues va a ser más fácil cuando el estudiante llegue a una básica, secundaria, media y hasta educación superior, con una mirada clara de comprender textos, producir textos, también de operar, pero también de resolver problemas y de tomar distancia, es decir, yo puedo opinar frente a esto y eso me genera una argumentación, una reflexión, una mirada sobre sí mismo que tiene que ver con algo que también se ha abordado en la Universidad de La Salle y es la formación de un pensamiento crítico desde habilidades y disposiciones que se ponen al servicio de los niños y niñas con prácticas pedagógicas pues que sean acordes a ellos y contextualizadas. También creo que la importancia frente a la pregunta que hacía el profe Alejandro y el profe Jairo tiene que ver con el hecho de que el maestro reflexione, se mire a sí mismo, pero genere transformación en lo que ya hay. Como dice la profe Mónica, no nos podemos quedar en un estado que yo llamo estado de meseta, sino de cómo estamos actualizándonos en los discursos, las concepciones, las prácticas. ¿Qué tipo de mediaciones son las que se privilegian con los niños más pequeños, con los niños de primaria, para que eso resulte una formación mucho más práctica y llevada a las realidades de los sujetos? En ese sentido, pues hay que tener muy en cuenta lo que dice la profe Mónica de las poblaciones y la pertinencia de lo que les brindamos. ¿Qué es pertinente para el otro y qué es de calidad para el otro? Que de pronto a veces no lo tenemos en cuenta. Y ese reconocimiento del ser y del quehacer del docente es fundamental. Creo que esa es una característica también lasallista y es esa formación que te da a ti en el sentido humano, en el sentido de trascender
de tener una mirada trascendental. Y allí retomo algunos de los planteamientos que hace la profesora Mónica, y es visibilizar y diferenciar las poblaciones, porque si bien es educación para todos, no es de la misma manera para todos, no puede ser, porque es que algunos niños y niñas tienen unos ritmos y estilos de aprendizaje que son distintos a otros. De ahí la importancia, por ejemplo, mirar qué es aquello del desarrollo cognitivo, qué es aquello del ritmo de aprender para así yo como maestro poder generar unos estilos de enseñanza que tenga en cuenta las posibilidades, las expectativas, las características. Lo dialógico es un elemento fundamental a lo largo de la formación de todas las poblaciones, pero que un maestro de básica primaria privilegie unas pedagogías y unas didácticas interactivas, donde haya una capacidad de escucha sobre el otro, sobre sus razones, sus argumentos, y donde tenga en cuenta que diseñar ambientes de aprendizaje, como dice la profe Mónica, no es que esté mal la tiza y el tablero, pero hay que trascender, y esta mirada del confinamiento nos ha hecho, por ejemplo, privilegiar la didáctica visual, y eso que trae consigo a nivel cognitivo para el niño. Ustedes ven unos niños allí, entonces dice, ay, estos niños son bonitos, o ve la foto de la profe y dice, ay, la profe Mónica, mira, ahí está, el profe Jairo nos está sonriendo, el profe Alejandro está muy amable con nosotros, nos nombra. Entonces, ese tipo de mediaciones e interacciones generan otras relaciones con los conocimientos y con las personas con las cuales estamos interactuando. Y pues, ¿qué se requiere para ello? Tener una fundamentación y unas bases teóricas fundamentales y de orden didáctico, de orden legal, como dice la propia Mónica, aunque nos estamos en el ramo de la jurisprudencia, pero sí es importante conocer los derechos de los niños, de las niñas, la educación inclusiva, cuáles son esos modelos que se ponen al servicio de ellos, cuáles son esas teorías que también subsidian esos modelos pedagógicos que permiten hacer realidad lo curricular, el plan de estudios y las planeaciones en el aula. ¿Por qué resulta pertinente más una planeación de determinada manera que otra? Porque hay que generar currículos flexibles. Ahorita vemos que justo con esta situación que estamos viviendo no podemos ser tan estrictos ni tan rigurosos con los procesos de evaluación, con el hecho de que la profe Mónica no la vimos, entonces no la podemos escuchar. Hay que generar una flexibilización curricular que ponga al alcance de la propuesta de esos educandos. Entonces, la propuesta de básica primaria de La Salle tiende a generar, digamos, el bajar o disminuir esas barreras de aprendizaje que se dan no solo con ciertas poblaciones, sino con todos los niños. Y como decía la profe Mónica, la educación inclusiva en este momento, a través del diseño universal de aprendizaje, nos está posibilitando llegar a todas las poblaciones. Ahí es donde se pone al servicio de las diferentes poblaciones de cómo yo genero ciertos medios y mediaciones que se ponen en acceso a los otros y que hacen más amable y con sentido y significado que los niños y jóvenes, sí sabemos que es una situación compleja, pero que puedan estar allí. En ese sentido, cobra un papel importante el hecho de hablar no de infancia como lo hacíamos anteriormente, al igual que la mirada de la educación especial desde una mirada tradicional, sino de infancias, porque hay una diversidad de características y condiciones. Y pues en las infancias, como preguntaba el profe Alejandro, pues sea una construcción de nuevos saberes, unos espacios de debate, unos ejercicios propositivos para que desde las infancias en nuestro contexto colombiano, ahí están los dibujitos de unos campesinos, de grupos étnicos, de unas negritudes, que ya no se habla solamente de una forma, de unos grupos que dentro de sus grupos, valga la redundancia, hay diversidades. ¿Y qué significa eso? Pues reconocer las realidades educativas sociales en el contexto colombiano y poder generar reflexión y paulatina transformación en beneficio de ellos. También se generan unas estrategias de enseñanza, estrategias didácticas, estrategias pedagógicas que van para el docente en cuál es ese tránsito que requiere el niño o niña desde las primeras infancias a la básica, pero también de la básica primaria hacia la secundaria y media. Eso es bien importante tener en cuenta, cómo yo las promuevo como docente, qué requiero tener en cuenta, cómo se da la etapa de los desarrollos humanos dentro de esa noción de las infancias. Y también pues el hecho de brindar acompañamiento a los niños, a las niñas,
y a las congregaciones de familias o acudientes que están allí en las diferentes modalidades de atención integral que hay actualmente. Sabemos que hay no solo una forma, sino hay diferentes modalidades de atención en diferentes escenarios, de no solamente atención, sino también de formación en los pilares que hoy se conocen en la primera infancia. Y lo que les decía, generar interacciones, un seguimiento a ese desarrollo, prácticas de cuidado, porque también hay que generar eso en los niños y niñas en este momento súper crucial, y vincular a las familias y que el niño también se sienta vinculado con ese tipo de prácticas que se generan. Hasta allí para sintetizar un poco. Gracias, Muchas Olguita. gracias, Casi profesora Olga. nos resumiste aquí todo el plan de estudios del programa. Pero es el Cuando empoderamiento y esa pasión, ¿no? sí, Es algo que la profesora Olga, que tiene algo muy bonito en su ser y todo lo tenemos como docentes, como académicos. Ella decía algo, ¿no? Y la profesora Mónica también lo reiteraba, aparte de ser docentes y académicos, nos debemos ser investigadores en este campo tan especial y tan importante en nuestro país. Entonces, no, agradecerles porque hemos tenido un espacio, ¿cierto, profesor Jairo? De reflexión, de aportes, de ideas, de iniciativas. Harold preguntaba, uno de nuestros participantes, Sí. preguntaba cómo es que puede matricularse, cómo es que puede participar dentro de esto, que si las profesoras Mónica y Olga van a ser también profesoras de la licenciatura. Yo, pues por supuesto, Por ellas están supuesto, acá y son parte del programa. son parte del programa, entonces si las quiere conocer un poquitico más, ahorita les pasamos los correos, pero van a ser profesoras dentro del programa, están vinculadas al programa con su experticia, con su experiencia, con su dominio profesional de este tema de la licenciatura. También nos van a impulsar a quienes queremos incursionar en el proceso de ser profesores a apoyar en nuestros contextos. Harold nos preguntaba si vamos a hacer una matrícula presencial. Cuando hablamos de virtual, ¿eso es diurno, nocturno? No, cuando hablamos de virtual es porque vamos a desarrollar un modelo de educación que es el de Unisalle, que permite que el estudiante, acogiéndose al horario, nosotros nos acogemos al horario del estudiante y aunque igual va a tener sus asignaturas, va a poder organizarlas de modo tal que trimestralmente o semestralmente va a poder aprender de estas profesoras, la profesora Mónica, la profesora Olga, que son algunas de nuestras profesoras del equipo docente. ¿Cierto, profesor Alejandro? Además que, profe Jairo, muy bien, además que nosotros no contemplamos ni cursos ni asignaturas, ¿no? Nosotros generamos es por medio de nuestros espacios académicos experiencias de aprendizaje. Son experiencias, lo decía la profesora Mónica, lo decía la profesora lo decía, estos son experiencias, ambientes de aprendizaje, son momentos de formación, especialmente en nuestro programa de licenciatura en educación básica primaria. ¿Por qué? Nuestra universidad ya el año pasado recibió reacreditación durante 8 años, ¿cierto, profesor Jairo? Sí, señor. Tenemos el posicionamiento y tenemos toda la garantía de 13 comunidades de la Universidad de La Salle a nivel mundial. Sí. Tenemos también instituciones de educación básica y secundaria en Colombia y en otros países, y Varios eso nos da convenios. una gran trayectoria y conocimiento con profesionales como hoy los tenemos a nuestras invitadas, ¿sí? De la Facultad de Ciencias de Educación, por parte también de nuestra gran comunidad, para desarrollar estas reflexiones y propuestas académicas y aportarle a nuestro país, ¿no? Porque muchos de nuestros miembros de la Facultad de Educación hacen parte también de diferentes entidades privadas, públicas, y hacen parte de mesas académicas, de diálogos que aportan orientaciones, lineamientos y demás. A mí me gustaría preguntarles y dejar, y el profe Jairo también estábamos hablando ahorita, ¿cuál es ese papel de la familia en los procesos de formación integral? ¿Sí? ¿Cuál es ese papel de la familia? No solamente los padres de familia, sino los otros actores o miembros de la familia, con nuestros niños, con nuestras niñas y con nuestra sociedad, porque ustedes saben que no solamente el gran responsable es la escuela o el gran responsable es el docente, sino también la familia es uno de los espacios de formación integral y de valores y principios. Pero me gustaría preguntarles, y el profe Jairo también ahorita quiere Tengo suscitar otra pregunta, sí. Tengo otra pregunta, sí. exacto, suscitar este espacio, porque es que los niños, hay muchos niños que están solos, ¿no? Nuestros niños están solos, no tienen atención adecuada, tenemos algunos problemas, pero ¿cuál sería ese papel especialmente de la familia? Y el profe Jairo tiene otra pregunta porque yo sé que hay
Esto genera mucho, ¿cierto? Nos No, ahí tiene tengo ahí una parte de cositas anotadas. curiosidad. Muy bien. Adelante, profe Jairo. No, sí, es que precisamente cuando estábamos revisando el programa y veíamos la pertinencia del programa frente a los estudiantes, que es una cosa es estudiar presencial y una cosa es estudiar Ujú, virtual, creo que la Universidad de La Salle pensó mucho en la familia de nuestros estudiantes para que no tengan que trasladarse a la ciudad, para que no tengan que perder tiempo de de acuerdo. calidad con sus familias para que puedan desarrollar igual sus habilidades profesionales. Entonces, ¿cuál sería, aparte de eso, de que es en modalidad virtual y que eso respetaría el espacio familiar? ¿Cómo consideran ustedes, profesoras, que podría, cuál es el lugar de la familia en este espacio? Exacto. Gracias, profesor Jairo. Profe Mónica. Bueno, pues Te escuchamos. básicamente la familia es el eje, es uno de los ejes fundamentales para los procesos formativos. Nosotros sin familia no, Mm, pues no tendríamos, y creo que esta situación de contingencia también nos ha demostrado a los padres el valor que tienen ellos en el desarrollo de los procesos formativos y académicos con sus hijos. ujú, La modalidad virtual, además de lo que ustedes exponen, profes, es una oportunidad de aprendizaje, es eliminar una barrera para el acceso a la educación, porque una cosa es la situación que vivimos nosotros en ciudad y otra cosa es la ruralidad. Y los niños y los procesos formativos allá, pues digamos que se vuelven este tipo de procesos como la licenciatura se vuelven una oportunidad para poder acceder a la educación y a la educación superior. sí, Y en este caso, profes, pues la familia sigue siendo un eje importante porque eh, podría, sí, por fe en la causa, como se dice, ujú, afirmar que la virtualidad exige y demanda mucho más que la presencialidad. Exige disciplina, exige autocontrol, exige responsabilidad, no tienes un horario establecido ni alguien que te esté todo el tiempo aquí tocando. Y ahí la familia se me vuelve el apoyo, se me vuelve ese eje que me motiva motivación. también. Ujú, Eh, el respeto también a los espacios que tengo en mi hora, en mi sesión, porque eso implica concentrarme también en toda la responsabilidad que tengo. Entonces, familia sigue siendo aquí y en la escuela y en la educación superior ese eje que siempre lo requerimos en este apoyo para poder seguir estos procesos. muchas Olguita. gracias, profesor. Bueno, complementando lo que dice la profesora Mónica, pues actualmente hay una noción que ha cambiado un poco y es de familia a familias con ese, porque digamos que Ujú, hay diferentes formas de organización de las familias, diferentes actores que están allí y que eso hace que también se resignifique cómo se vinculan los procesos formativos y la educación en general con estos actores que, como dice la profe Mónica, cobran un papel importantísimo. Entonces yo creo que la familia acá está recobrando un poco el sentido de la hermandad, la solidaridad, del apoyo, del respeto hacia el otro, porque es que a veces, o antes de esta situación, no, digamos que el hecho de respetar el espacio del otro, de saber que él necesita estar atento, que necesita ciertas condiciones, una silla cómoda, que no haya ruido, que no haya música, que no lo estén interrumpiendo. Eso genera también una formación hacia las familias que es importante. Y el hecho de poder vincular a las familias a los procesos formativos es crucial porque pues ellos son un agente de cambio y transformación y de aporte al proceso, porque digamos que no es solamente que haya una escuela de padres, unos talleres a padres o una encuesta en línea que yo le mande a los padres para que ellos la diligencia no vayan porque hay que entregar boletines, entonces es escuela abierta y los padres están allí, sino que cumplen un papel, como decía el profe Alejandro, detrás de cortinas fundamental frente al hecho de generar unos valores importantes en estas nuevas generaciones, el respeto, la escucha, la solidaridad, el hecho de que si bien yo no estoy en un contexto privilegiado desde lo discursivo, desde narración de historias, de ponerle atención a ujú. su niño, también eso es crucial en el hecho de que los padres, tíos, abuelitos, hermanos, pues generen una interacción con estos infantes que es importante tener en cuenta.
Y también hay que generar espacios de acompañamiento con ellos porque a veces no se tienen esos espacios de acompañamiento. Entonces, profe, yo necesito que usted me escuche, a veces hay que aprender a escuchar, yo necesito que usted me dé 5 minutos, aunque tenga dirección de grupo, pero esos 5 minutos implicaban Claro. muchas cosas en la vida de ese padre. Y sabemos para muchos que no es algo innegable, es que la escuela y las instituciones educativas en ocasiones son el único escenario donde se contiene al niño, donde se le pone una mano en el hombro, donde se le dice, usted hoy vino triste, pero mire, aquí compartimos con sus compañeros, aquí jugamos, aquí hacemos otras actividades. Y eso hace que el niño viva y sienta de otra manera, que la niña se vea a sí misma de otra manera y con otras situaciones que a veces nosotros ni nos imaginamos lo que viven nuestros niños y nuestras niñas. Y en estas situaciones de confinamiento sabemos que también han sido víctimas de muchas cosas que no es el hecho de hablarlo, pero allí es donde la familia y las familias cumplen un papel crucial, pero donde el maestro en formación, en ejercicio, pues, y más de atención en la básica primaria, juega un papel crucial para estas poblaciones y creo que entre otras ese sería, digamos, el rol Claro. que el maestro de básica primaria conozca sobre la importancia de trabajar con las familias y vincularlas un poco más a los procesos formativos de los estudiantes. Muchas gracias, profesora Olga. Gracias, profesora Olga. Imagínense, entonces, beca del 30%. No tienen que pagar la inscripción. Tienen a estas profesoras. Tienen temas pertinentes para lo que cada uno de nosotros va a hacer en contexto. Se tiene en cuenta la familia y su rol social dentro del proceso de formación. Queremos agradecer a Francia Elena, a Harold, a Julián, a Hernando, a Julio. Gracias por acompañarnos, a todos los demás que no mencionamos acá en este espacio. Gracias por estar acá con nosotros, profesora Mónica, profesora Olga. Gracias por acompañarnos en este chévere momento de diálogo alrededor de lo que necesitamos para formar mejores ciudadanos modelos lasallistas. Le doy la palabra, profesor Alejandro. Muchas gracias. No, profesor Jairo, de antemano muchas gracias a usted por hacer parte del equipo, porque usted es parte del equipo. También lo vamos a encontrar al profesor Jairo Galindo, ¿sí? Y encontramos un equipo maravilloso desde la Facultad de Ciencias de Educación y desde nuestra vicerrectoría académica de la Universidad de La Salle, ¿no? Todos nosotros como equipo académico y como equipo humano siempre estamos muy dispuestos, como le decía la profesora Olga Lucía, no solamente a generar espacios de aprendizaje o de enseñanza, sino también a generar espacios de formación, ¿no? Que es nuestro sello de comunidad lasallista. Profesora Olga Lucía Bejarano, muchas gracias de verdad por compartir todo su conocimiento, toda su experiencia, pero especialmente ese don humano que tiene, ¿sí? Ese don humano como docente y que nos ayuda a empoderarnos y apasionarnos más por esto que es tan bonito. Profesora Mónica Triana, ha sido un placer también contar nuevamente con sus participaciones, con sus aportes y reflexiones de parte del profesor Jairo, de parte de toda la facultad. Muchas gracias. Y el profesor Jairo Alberto Galindo, como siempre, ha estado en todos los procesos y muchas gracias porque ahí estamos para todos nuestros estudiantes y el equipo y todas las personas interesadas, ¿no? Las inscripciones están abiertas y cualquier duda que tengan, con mucho gusto será atendida. Les damos también un gran agradecimiento y saludo fraterno a Oscar, que nos acompaña desde el área de mercadeo, y a Mari desde el área de admisiones. Muchísimas gracias a ellos que también nos han colaborado y han estado ahí siempre. Entonces, bueno, les deseo una excelente semana. Espero que no sea la última vez, porque nos vamos a encontrar en otra semana, ¿cierto, profesor Jairo? Ahí nos vamos a encontrar, vamos a seguir invitándolos. Es así, es así. Ya en un ratico ahorita, ya, Pere. Sí, pero bien, muchas gracias, feliz día y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.